Bueno, con ustedes habíamos combinado la idea de la prueba. Vamos a hacer un vistazo general, más que ir a pequeños detalles o a situaciones así doctrinarias. Vamos a hacer un vistazo general para que ustedes tengan un concepto más iluminado sobre para qué sirve y por qué hacemos pruebas y etcétera, etcétera. El juez actúa como un historiador en el proceso. Es decir, él, con los elementos que le traen las partes, trata de reconstruir los hechos, trata de ver cuáles fueron realmente los hechos ocurridos en el pasado. Entonces, como los hechos ocurridos en el pasado dejan registración en alguna parte, las partes tienen que aportarle al juez, para probar sus hechos, para probar los hechos que lo favorecen, aportarle al juez los elementos registrados que tienen del pasado. Y el juez, como un historiador, empieza a mirar, valoriza los elementos y llega a una conclusión sobre los hechos. Luego de llegar a una conclusión sobre los hechos, junta esos hechos con el derecho y dicen, estos hechos encuadran en este derecho o no encuadran en este derecho, o para decirlo más fácil, encuadran en lo que peticionó la parte o no encuadran lo que peticionaron las partes, es decir, o el actor. Entonces, básicamente, esa es la función. Ahora, todo este trabajo de investigación para llevárselo al juez, obviamente le corresponde al abogado. El abogado tiene que armar y buscar todos los elementos que tenga de registro del pasado y volcárselos al juez. El juez va a valorar esos elementos. Primero lo va a valorar de acuerdo a lo que determina la ley. La ley tiene determinadas pruebas tasadas o determinadas pruebas prohibidas. Tasadas significa, el instrumento público da fe, salvo que se haga un juicio, que se llamaría de argución o redargución de falsedad, que lo determina el código, es un incidente, entonces es válido. Ahora, si la otra parte no hace el incidente de demostración de falsedad, no, el expediente, esa escritura, ese documento público sigue siendo válido. Mientras que si fuera un documento privado, el que lo presenta, si el otro lo niega, así nomás lo niega, no hace ningún incidente, tiene que probar su autenticidad. ¿Cómo lo tiene que probar? Lo probará con peritos, lo probará de una determinada manera. Y también la ley tiene algunas formas de prohibir determinadas. Dice, por ejemplo, tales cuestiones no pueden ser probadas por testigos. Tienen que ser probadas, tiene que haber determinada prueba documental mínima o principio de prueba por escrito, es decir, algo que nos guíe, que haya quedado registrado. No basta la registración que puedan tener los testigos en su cabeza. En general, ese es el meollo de la cuestión. ¿Cómo hacemos para que el juez reconstruya el pasado? Y reconstruyendo los hechos del pasado, va a llegar a una conclusión jurídica y una sentencia. Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, que muchos no lo entienden, es cuando hablamos de fuente de prueba. La fuente es el objeto que tiene la registración, es decir, un documento es fuente. Lo que prueba es lo que tiene adentro, lo que dice el documento, lo que está escrito en el documento. Un testigo es la fuente, es decir, el lugar de donde sale la fuente. Ahora, la prueba es lo que el testigo dice, lo que el testigo narra, no es el cuerpo del testigo. El perito es una fuente de prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es lo que el perito va a escribir y nos va a decir sobre el tema de su incumbencia. Entonces, cuando hablamos de fuente de prueba y prueba, esa es la distinción para que ustedes no se vuelvan, pero es puramente doctrinario, puramente teórico, es decir, no hace una gran diferencia, pero sí
a ustedes les va clarificando un poco esta terminología que se usa en el derecho procesal, fuentes de prueba, prueba, etc. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se debe probar y qué es lo que no es necesario probar? Bueno, evidentemente se debe probar los hechos constitutivos de mi derecho, es decir, el accidente que ocurrió, el documento que me da el derecho, un contrato de locación. Yo en un juicio de alquileres o de desalojo tengo que mostrar el contrato de locación. Hay esos hechos constitutivos son los que yo debo probar. Y debo probar también los hechos extintivos. Si yo digo no, este documento que vos, este derecho que vos estás reclamando se extinguió. Esa prueba me corresponde a mí. Entonces, ¿cómo se extinguió? Yo muestro un recibo. Y él viene y dice, vos me debes tanto. Y muestra el documento. Y yo le digo, no, pero yo extinguí, pagué, muestro el recibo. Entonces, los hechos extintivos y constitutivos, y a su vez los impeditivos, que ahora se los voy a explicar, los tiene que probar el que los alega. ¿Cuáles son los impeditivos? Supongamos que tenemos un contrato, y yo digo, no, el contrato es nulo. ¿Por qué? Bueno, porque fue hecho bajo violencia. Entonces, ¿quién va a tener que probar la nulidad del contrato? Yo. ¿Quién tiene que probar que el contrato existe? El que lo trae. Y después hay una polémica que no es muy complicada, que cuando se habla de los hechos negativos. Cuando se habla de los hechos negativos, el ejemplo clásico es, probame que no firmaste el contrato. Y yo no puedo probar nunca que no lo firmé. Ahí me están exigiendo una prueba diabólica, se dice. Es decir, vos me tenés que probar que yo firmé el contrato. No, yo tengo que probar que no lo firmé. Entonces, pero hay algunos hechos negativos, algunos entre comillas, que se pueden llamar negativos, que en realidad es posible probarlos. Por ejemplo, un ejemplo así clásico puede ser, qué sé yo, no sé, que el colectivo no pasó. Parecía un hecho. ¿Cómo hago yo para probar que el colectivo no pasó? Bueno, en realidad no es una cosa, no es un hecho negativo. No se realizó, pero tengo medios de prueba. ¿Por qué? Porque estaban conmigo 5 testigos que estaban esperando el mismo colectivo y el colectivo ese que pasaba siempre a las 18 no pasó. Y ese sería un hecho negativo, pero es un hecho negativo susceptible de prueba. Entonces, no todos los hechos negativos son insusceptibles de prueba o son pruebas diabólicas. Pero cuando uno se está refiriendo generalmente al hecho negativo puro, es aquel que se pretende que se demuestre que mi conducta no existió. Es decir, demuestre que usted no firmó, demuestre que usted no hizo tal cosa. No. Es decir, yo no puedo demostrar que no hice tal cosa. Entonces, esos son los hechos que le llaman negativos, pero en realidad tienen sus idas y venidas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otras cosas no se deben? No es necesario probar. Por ejemplo, no es necesario probar la existencia de una norma jurídica nacional, porque se supone que el juez la conoce. Para eso está. Entonces yo no tengo que decirle, el juez no va a decir, usted no probó que el artículo tal dice tal cosa. No, esa no es necesario probar la ley vigente. Se presume conocida por todos. Lo que sí es necesario es probar la ley extranjera. Si yo invoco una ley extranjera, ¿no es cierto? Y el juez no la conoce o no la debe conocer, entonces sí la debo probar. Entonces, tenemos otro temita, es la costumbre. La costumbre puede ser fuente de derecho. Es decir, pero generalmente solamente cuando una ley se refiere a ella. Es decir, cuando una ley dice, según la costumbre, tal cosa. Cuando la ley se refiere a ella, es fuente del derecho. Pero yo tengo que probar que esa costumbre existe. Es decir, según la costumbre, tengo que probar cómo era esa costumbre. Tengo que rellenar ese hueco en blanco, que es, bueno, está bien, la ley dice, se hará según la costumbre. ¿Y cómo es la costumbre? Entonces la tengo que ir a probar. La tengo que ir a probar.
para que me sirva, me rellene la ley y me la complete. Un ejemplo, hay ejemplos también de costumbres que no están mencionadas por la ley, pero son tan consuetudinarias y tan aceptadas por todos que generalmente funcionan como una norma jurídica o quien la ignora o la niega estaría actuando de mala fe. Hay un ejemplo típico. En el código, en un momento determinado, en el Código de Comercio anterior, se hablaba de los remates y se decía que el oferente en el remate debía expresarse en voz alta su oferta, debía expresar en voz alta su oferta. Pero en realidad, si ustedes van a los remates, nadie expresa en voz alta su oferta. Levantaban la mano o hacían un gesto y eso implicaba que estaban subiendo la oferta anterior. Y nadie puso en duda y nadie declaró la nulidad que yo conozca de un remate porque ninguno dijo 100, ninguno dijo 200, sencillamente levantaban la mano y el martillero iba subiendo. ¿Quién ofrece 200? ¿Quién ofrece 250? ¿Quién ofrece más? Y entonces yo decía, levantaba la mano y les hacía 2 y 200 más, etcétera, etcétera. Es decir, esa será como un ejemplo. Y hay un montón de ejemplos parecidos, donde la costumbre no es negada y es aceptada por todos. Pero no son cosas demasiado profundas, ¿no? Ahora sigue la idea de cómo hacemos en qué momento nosotros nos manejamos con la prueba, en qué momento tenemos que empezar a construir esa historia. Y eso lo voy a pasar así volando, pero ustedes lo van a hacer, lo van a tener como práctico como un trabajo práctico el año que viene. El código nos va diciendo constantemente en qué momento nosotros tenemos que ir ofreciendo las pruebas. No dice, en la demanda se deben ofrecer todas las pruebas, documentales, testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos dice, si aparece un hecho nuevo, usted puede ir a denunciarlo y ofrecer la prueba del hecho nuevo. Si usted tiene una documentación desconocida, nueva o desconocida al momento de hacer la demanda, usted puede agregarlo y le van a dar traslado a la otra parte. Y después sigue avanzando. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿cuándo se pierde una prueba? Ustedes la primera respuesta que me tienen que dar es cuando usted no la ofrece en la demanda. Usted perdió toda la prueba. Perdió no, es que no se le extravió, no la puede producir, no le sirve ya no le sirve para nada, aunque sea la prueba probatísima. Entonces, y después me podrán decir después, cuando usted el hecho nuevo no lo alegó en el momento oportuno. Y después me sigan, el otro paso que sigue es porque usted ofreció toda la prueba, hizo todas las cosas bien, pero cuando la produjo en el momento de su producción, hizo las cosas mal y la prueba se le terminó extraviando. Es decir, perdiendo en el sentido que no le sirve, no la tiene más. Entonces hay dos pasos, es decir, la prueba es el corazón del proceso. ¿Por qué? Porque incluso la ley le dice que el juez puede otorgarle a usted, ¿no es cierto?, los derechos que, aunque no los hubiera solicitado, que sean tangenciales, si esos están probados en el expediente. Por eso ustedes en daños y perjuicios van a poner, solicito la reparación integral de los daños y perjuicios producidos por fulano de tal en el choque del día tal, ¿no es cierto? Y entonces después pondrá el daño moral, lucro cesante, daño emergente, todo lo demás, o lo que más o menos vuestra señoría considere. Porque en la prueba puede aparecer un daño y ese daño puede ser considerado, aunque no se haya argumentado. Pueden aparecer hechos que no se argumentaron, pero el juez los considera. Eso lo dice claramente la ley. Entonces,
Yo tenía un amigo que decía, tenía varios abogados trabajando para él, y le digo, bueno, ¿cómo controlar las demandas? No, leo nada más que la prueba, dice. ¿Cómo le? Él hacía daños y perjuicios, ¿no? Leo nada más que la prueba. Si la prueba está bien, y se supone que el otro no va a decir tantas barbaridades como para no quedar, para que le vaya mal. Es decir, no va a decir algo en su contra. Y entonces cuando el abogado que trabajaba para él redactaba, se suponía que los hechos le iban siempre a su favor. Pero dice, a mí me interesa la prueba, porque yo voy a ganar por la prueba, no por los hechos. Según estén narrados, ¿no es cierto? Esto es una anécdota. Entonces él se reía y decía, mira, tengo que controlar tantas, dice que yo miro solamente la prueba. Porque si no tengo prueba, pierdo el juicio. Ahora, si escribió mal los hechos, más o menos, ¿Se cortó? ¿Se me cortó a mí? No, se cortó en general. Sí, sí, sí. Ahí está reconectándose el profesor. Ok, gracias. Veníamos demasiado bien, ¿eh? Sí, ahora me figura como inactivo.
Ahí miré, María Florencia, y el 498 ya directamente no entraría, porque la última unidad de este programa es la prueba, justamente. Y el 498 ya es proceso sumarísimo, no entraría, me parece. Claro, sí, yo eso le quería preguntar al profesor ahora, y también si la extensión de lo que tenemos que saber de prueba incluye todo, la perito, la de documental, la de Claro, testigos, porque eso es un montón, la verdad. sí, sí, son 6 secciones, creo que ese capítulo de la prueba. Me pareció que leí Sí, que eran 6 secciones. Ah, es un sí, montón. Y él 6 ya secciones. iba, sí, y él iba como rápido, ¿eh? Iba como súper rápido. Claro, ahí estoy leyendo a Ivo. Yo también en el Sí, programa es como que no no entra, no. especifica hasta qué punto entra el tema de prueba y si no habría que quedarse con la parte general No, de pero fíjate que prueba. dice la carga de la prueba, los hechos constitutivos. No, tenés que ir más allá. Lo último Sí, es por eso para mí sistemas para también. la apreciación. Sí, no, para mí entra. A ver, ese tema de sistemas. Sistemas para la apreciación de la prueba, es lo último que dice. Claro, yo no lo encontré así literal en el código. A ver si está en el manual. Para que marqué acá el manual. Ahí vos dice que no entra, mirá. ¿Y cómo es el final, Ivo? ¿Vos sabés si es múltiple choice o a desarrollar o cómo? Tema de la apreciación.
Ofrecimiento y producción. La declaración de proveedor. Estoy como buscando en el manual de Derecho Procesal a ver si aparece ese título, Sistemas para la apreciación de la prueba. Sabés que no lo encuentro y me mata no tener el índice. Me habían dicho que estaba al final de todo, yo lo hice imprimir y no tengo índice en el libro. Así que, mirá, estoy en el capítulo 21, pero ya habla de la prueba de confesión, generalidades, absolución, fuerza probatoria, pero en ningún lugar Hola, menciona... hola, 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 hola. Aquí estoy de vuelta. Ya. Volvió, profe. Se me cortó internet. Se me cortó y tuve que instalar un módem. Es de los míos. Tuve que instalar un módem y este es el internet que me viene por cable. Desastre. Bueno, no sé por dónde andábamos. A ver, vamos a ver si... Y habíamos pasado... No, pero espera que quiero ver si sigue grabando esto. O sea, aparentemente sí. Sí. Sí, Sí, sigue está grabando. grabando. Está grabando, ¿no? Bueno, habíamos hablado de... Ah, bueno. Ahí ustedes van a tener 4 o 5 palabritas en el código que dice prueba pertinente, prueba admisible, prueba atendible, etc. La pertinente es aquella que se adecua a los hechos, ¿no es cierto? Es decir, yo traigo una prueba que sirve para probar los hechos, no una prueba que digamos, se va por las ramas y no tiene ninguna relación con los hechos. Admisible quiere decir que no está prohibida o que la estoy introduciendo al proceso en forma extemporánea, no fuera del momento oportuno. Por lo tanto, me la rechaza. Y atendible sería un matiz de admisible. Admisible y atendible es que está permitida y a su vez va a ser considerada para evaluar los hechos. Se le va a dar un valor para evaluar los hechos. Esto es pura teoría. Ahora vamos un poco a la carga de la prueba. Nosotros tenemos también ahora el artículo 375 del código, 377 del Código Procesal. No se tome mucha molestia anotar los artículos porque en el programa que está, el programa anotado que yo tengo agregado en Procesal, hay un programa anotado, están casi todos los artículos al lado, pero no importa. El artículo 377 se encarga de decirnos que la carga de la prueba es aquel que alega los hechos constitutivos o quien alega los hechos extintivos, es decir, el que alega un hecho a su favor y el que se encarga o el demandado que quiere extinguir o anular ese hecho tiene que correr con la prueba. Después el artículo, acá se complica un poco, mejor dicho, se complica un poco, no, aparece una teoría. ¿Ustedes escuchan el ruido este? Bueno, aparece una teoría que es la teoría de la carga dinámica, que empezó a estudiarse hace 20 años, se la voy a hacer corta. Empezaron a traerla a los congresos, la gente la criticaba y decía esto es un disparate. ¿Por qué? Porque sostenía lo siguiente, que la carga de la prueba ya no correspondía a quien alegaba un hecho a su favor, sino que correspondía al que alegaba el hecho a su favor, pero también a quien estaba en mejor condición de probar sobre los hechos. Esa teoría al principio que apareció hace 20 años, nos moríamos todos de risa porque primero violaba el artículo del Código
y por lo tanto es inaplicable. Y al violar el artículo del código, apareció una situación sorprendente, porque si yo soy demandado y al juez se le ocurre dictar la sentencia diciendo que yo tenía que probar alguna cosa, porque yo estaba en mejores condiciones de probar, y me rechazaba porque yo no probé nada, estaba violando el derecho de defensa, porque yo no estaba enterado de tal cosa, yo estaba enterado de lo que decía la ley, y por lo tanto, si el otro alegaba algo, lo tenía que probar. Yo no tenía que ayudarlo para nada. Yo no tenía que aportar, no tenía ninguna obligación de aportar pruebas para saber cómo fueron realmente los hechos. Yo con callarme la boca era suficiente. Ahora, se empezó a hablar de la teoría de la verdad verdadera, que había que ir a búsqueda de la verdad sustancial, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se introduce esta idea de que todos tienen que colaborar. Y con más razón colaborar cuando el que está siendo demandado conoce mejor, tiene más posibilidades de probar los hechos. Era construir una teoría sobre, en realidad, 2 o 3 casos posibles. Pero esta teoría fue creciendo y los que la iniciaron se arrepintieron, dijeron, no, es una exageración, estamos violando el derecho de defensa, pero lograron meterla, primero en el Código Español, aunque les parezca mentira, porque el derecho procesal es bastante internacional. Porque se hacen congresos en España, se hacen congresos en Panamá, se hacen congresos en Brasil, se habla, a veces no solamente en los congresos de derecho procesal, sino en los congresos internacionales donde se tocan determinados temas. Es decir, y los españoles lo introdujeron suavemente, diciendo de que el que estaba en mejores condiciones de probar debía colaborar con la prueba, en la búsqueda de la verdad de los hechos. Dicho de otra manera, al que le atribuían un hecho debía colaborar para que lo declaren, para que lo condenen, ¿no es cierto? Debía colaborar para que lo condenen. Es decir, no tenía derecho a retener ningún tipo de prueba que lo podía perjudicar. La realidad es que eso también estaba en el código. En el código existe, en 2 o 3 artículos, documentación en poder del tercero, documentación en poder de la parte, de la contraparte o de la parte. Y ahí dice que yo puedo pedir que la contraparte agregue una documentación que yo sé que tiene. Ahora, eso lo va a perjudicar siempre y cuando el juez, si él no la trae, habrá presunción en su contra, una presunción en su contra, o un indicio en su contra, si el juez está seguro que esa documentación la tiene la otra parte. Si no está seguro que esa documentación la tiene, es pedir nada. Ahora, después esta documentación en poder de terceros, ahí sí los terceros tienen que, no hay ningún problema, los terceros no son parte, así que ellos tienen que colaborar cuando se pide la prueba. Pero, caminando, los metieron adentro del nuevo código la carga dinámica de la prueba. Y si ustedes la leen, se van a dar, si la leen, dice que el juez, en algún momento que no se sabe cuál es, puede informarle a las partes que él va a considerar que la carga de la prueba, no dice dinámica, pero va a considerar que en los casos, solamente en los casos, donde se investiga la culpabilidad, dolo o culpa, después dice, o la falta de diligencia, dolo. Así que lo redactó el contador, no sé qué redactó el artículo, porque bastaba con decir la culpa, entonces la culpa incluye la culpa, el dolo y la culpa es propiamente dicha. No basta decir culpa y después diligencia, falta de diligencia, es la misma cosa. Solamente en ese caso el juez puede avisar a las partes que va a dictar su sentencia teniendo en cuenta el aporte probatorio y teniendo en cuenta que quién estaba en mejores condiciones de probar. Por lo tanto, la vieja tradición, el que alega prueba y el que alega hechos que lo favorecen prueba, se deshizo, se desarmó. Y quedó ahora un misterio que lo van a tener que resolver los jueces. ¿Por qué? Porque primero nadie sabe en qué momento al juez se le puede ocurrir que
se debe aplicar la carga de la prueba a la parte que está en mejores condiciones de probar. ¿Cuándo lo va a decir? Cuando lea la demanda, cuando lea la contestación de la demanda, cuando esté por dictar sentencia. Y ahí vamos a estar en el escándalo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el juez en un momento determinado va a decidir que una de las partes, generalmente la parte demandada, está en mejores condiciones de probar los hechos y se va a colocar de parte de la parte actora. Es decir, va a decir, bueno, la actora en realidad probó mal, o esto, vamos, como la demandada está en mejores condiciones de probar, le vamos a decir a la demandada que traiga la prueba. Y si no la trae, prueba que él podría tener. Si no la trae, vamos a presumir que vamos a dictar una sentencia en contra. Esto ya ocurrió. Entonces, pero ¿sabes dónde está la trampa? Que este artículo está dirigido casi directamente para la mala praxis. Porque así empezó. Empezó que cuando había un problema de mala praxis, el que tenía toda la documentación, el que tenía hasta los análisis, hoy quedan grabados en las computadoras, pero en aquella época usted se lo dejaba al médico, y a veces se lo dejaba al médico, a veces el médico tomaba nota. El médico tomaba nota de los remedios que usted tomaba. Es decir, la única forma de probar que se lo había dado el médico era la historia clínica. Entonces, de ahí nació la idea de que el médico, en este caso, cuando le achacan responsabilidad, culpa o dolo, por eso que estoy diciendo que va derecho al médico, porque estamos en una cuestión extracontractual, es decir, en el sentido de que la mala praxis se juzga en el ámbito de lo extracontractual, no en el ámbito de lo contractual. Entonces, ¿quién está en mejores condiciones de probar? Decía el médico, porque él tiene la historia clínica, él conoce quienes trabajaron con él en la cirugía, él hizo la cirugía. Entonces, él tendría que probar qué tipo de anestesia usó, qué tipo de mecanismo usó, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, esto es un error, porque la carga de la prueba dinámica por primera vez se aplicó en un juicio de simulación. Y ustedes dirán, ¿cómo apareció? Es claro, lo que apareció de la siguiente manera. Yo digo que la venta fue simulada. Entonces sostengo que el comprador no tenía plata. Y entonces, ¿quién está en mejores condiciones de probar que tenía dinero para comprar, que tenía una buena posición económica, etcétera, etcétera, etcétera? El comprador, que sería el titular aparente. Entonces apareció por primera vez una sentencia por ahí en Capital diciendo, señor, en la otra parte afirmó que usted no tenía dinero, que usted no tenía esto, que usted no tenía aquello, que eran amigos, que el vendedor, el que le vendió, lo hizo porque quería tener un testaferro. Y usted no me probó ni que tenía, usted podía probar que tenía dinero, podía probar de dónde sacó, que lo tenía en el banco, o lo que lo tenía en su casa, o que recibió una sucesión, o que se lo pidió prestado al banco o a un amigo. Usted no dijo nada. Y usted estaba en buenas condiciones para probar que era un comprador legítimo. Y ahí hicieron lugar a la simulación. ¿Pero por qué hicieron lugar a la simulación? Sosteniendo que acá el demandado tenía mejores condiciones para probar que el actor. Pero resulta que después el dibujo este pasó a los pobres médicos, ¿no? Y ahora quedó como una posibilidad solamente en el ámbito de la culpa o la falta de diligencia. Ustedes vean el artículo 1734 del Código Civil Nuevo, y se van a dar cuenta que el juez puede tomar esa decisión no en una discusión contractual, sino en una discusión que verse sobre lo extracontractual, porque dice cuando se dirima la responsabilidad por culpa o falta de diligencia.
que es una redacción, como ustedes verán, ustedes mismos se pueden dar cuenta, pésima. Porque había dicho culpa, y con eso todo el mundo sabía, culpa, quién es el culpable, quién es el responsable. Si se deriva la culpa, se deriva quién es el responsable. Responsable por culpa o por dolo. Pero ellos dijeron por culpa o falta de diligencia. Bueno, entonces ustedes tienen que ahora, la carga de la prueba se ha convertido en un problema. Por lo tanto, en la práctica ustedes tienen que ser muy cuidadosos en el tema de la prueba. Se pongan de un lado o se pongan del otro. Es decir, sean actores o sean demandados. ¿Por qué? Si sos demandado, pone toda la prueba que tengas para demostrar tu versión. No vaya a ser cosa que el juez se le ocurra en el camino decirte que vos debiste probar. Y por eso te genera una presunción en tu contra. Pero hay otra presunción también dando vuelta por ahí, que ingresó en una de las reformas del Código de Procedimiento, que es la presunción de la conducta procesal. Dice que el juez puede evaluar, a los efectos de dictar sentencia, la conducta procesal de las partes. Y ahí introduce un poco la idea de que hubo una parte maliciosa que tenía prueba y no la agregó, bueno, se crearía un indicio en contra de la parte que supuestamente no agregó las pruebas en su contra, porque esto es lo increíble, porque lo que le están pidiendo a la parte es que, porque si la tiene, la va a agregar. Y además hay otra cosa, si no le avisan, él no sabe que tiene que hacer eso porque el código dice otra cosa. Bueno, ahora no, ahora tenemos el artículo 1734, donde dice el que está en mejores condiciones de probar, pero solamente el juez puede hacer eso cuando se discute la responsabilidad extracontractual. Bueno, para no quedarme mucho en esto, vamos a seguir avanzando. Bueno, vamos a... Entonces, no me queda mucho. Bueno, ustedes tienen que considerar lo siguiente. Vamos a las pruebas, vamos a empezar con la prueba de informe, por ejemplo, para hacerla fácil. La prueba de informe es aquella prueba en la cual yo pido un informe a una entidad cualquiera, como puede ser el registro de automotor, para saber si fulano es propietario o no es propietario. Esa prueba es una de las pruebas que tiene una causal de caducidad si ustedes la hacen mal o no la activan bien. Les estoy avisando. Después ustedes busquen la causal de caducidad, que la van a encontrar. Hay que distinguir. Cuando yo libro un oficio, para pedir, para hacer un embargo, esa no es una prueba informativa. Lo que pasa es que muchos confunden la prueba informativa, porque la prueba informativa se pide por oficio, es decir, oficio significa un pedido del juez. Pero también el embargo se hace por oficio, y eso no es una prueba informativa. La prueba informativa es aquella en donde se pide un informe a alguien, a una entidad privada o a una entidad pública. Y hay un plazo para contestar. Ese informe hace a la prueba. La prueba informativa es buscar un elemento y agregarlo al expediente, a los efectos de la evaluación después. Tenemos la prueba confesional, que se llama, la prueba de confesión, entre comillas. Y la terminología es absolver posiciones. Se llama a la otra parte a absolver posiciones. Es decir, yo llamo a la otra parte, la cita al juzgado, y esa parte tiene que contestar mis preguntas. Pero esas preguntas son preguntas muy especiales, se hacen solamente de una determinada manera, para que la otra parte pueda contestar por sí o por no. Y no tiene que haber dos juntas. Es decir, para que diga que es cierto que su auto es rojo, y el otro dirá no o sí. Y después puede dar alguna explicación. Mire, todo lo ven rojo, pero más bien es tirando a granate. ¿No es cierto? Bueno, muy bien. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para salvaguardar el derecho de defensa de la contraparte
que tiene el derecho a no declarar contra sí misma. Y en esta confesional la contraparte puede mentir. Es decir, jure como es cierto de que usted el día tal estaba parado en tal esquina. Y el otro dice no. Y puede mentir. Es decir, no hay ningún problema porque él no tiene la obligación de declarar contra sí mismo. Así que es una prueba que muchos la quieren sacar. Yo creo que siempre es válida porque muchas veces la parte en esa prueba termina, el absolvente termina diciendo la verdad, es decir, termina perjudicándose. Bueno, en esta técnica, ustedes tienen que tener en cuenta que el que hace la pregunta reconoce lo que está preguntando. Si yo pregunto, para que diga si el auto es rojo, estoy afirmando que es rojo. Es decir, confeso yo de que es rojo. Ahora vamos a ver qué me dice él. Él me dice no, bueno, no importa. Pero yo tengo que hacer preguntas que hagan a los hechos que yo alego. Porque esas preguntas, una vez que yo las hago, quedan como un reconocimiento mío. Y para la contraparte tiene que contestar sí o no. Por eso se llama pliego de preguntas, o pliego de la confesional. Ustedes lo van a ver en cualquier libro de práctica forense, o si no pongan pliego de posiciones, absolver posiciones, y le va a salir una ristra de preguntas que dicen por sí o por no. ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí. Se escucha, sí. profe. ¿Me están escuchando? Se escucha. Gracias. Entonces, porque se me hizo un ruido raro. Sí, profesor, se escucha. Gracias. Vamos a los testigos. Los testigos tienen la primera particularidad es la edad, 14 años. La segunda particularidad es que hay testigos que están excluidos. ¿Y cuáles son los que están excluidos? Los afines, los consanguíneos y afines en línea recta para cualquier lado. Es decir, ¿qué son los consanguíneos? Para arriba y para abajo. Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. La línea consanguínea. La línea afín es la de mi esposa. Entonces, también en línea recta, afín en línea recta de mi esposa. Esto se lo explico porque siempre se equivocan. Afín en línea recta con mi esposa. Entonces, afín en línea recta significa que mi suegro está en el primer grado, porque yo ocupo el lugar de mi esposa. El hijo de mi esposa está en primer grado conmigo, es decir, está en línea recta. El padre de mi esposa, el abuelo de mi esposa, el hijo de mi esposa, el nieto de mi esposa. Se supone que estamos hablando de que mi esposa tuvo hijos en otro matrimonio, ¿no? Entonces, eso es la línea recta por afinidad. Para arriba y para abajo en mi esposa, para arriba y para abajo en consanguíneo mío. Esos no pueden declarar. La pregunta de oro, ¿el hermano puede ser testigo? Alguien me responde. ¿El hermano puede ser testigo? El código dice, línea recta en consanguinidad y en afinidad. ¿El hermano puede ser testigo? Bueno, no. El hermano es un colateral. No. El hermano es un colateral, sí puede ser testigo, sí puede ser testigo. El hermano es un colateral. ¿Estamos? En esto se confunden siempre. Entonces, ahora que sacamos esto, y por supuesto los consanguíneos y la esposa, ¿no es cierto? Consanguíneos afines y también la esposa está excluida de ser testigo. Esto se da para los juicios comunes. En los juicios de familia, hay muchas normas que rigen el procedimiento de familia que admiten la posibilidad de que los parientes de estos grados declaren. ¿Por qué? Porque afirman que generalmente los problemas de familia, los testigos siempre son familiares directos, o consanguíneos o afines, pero en general son familiares directos.
Y después, bueno, el juez evaluará el nivel de veracidad que tienen esos testigos. También en la prueba testimonial ustedes tienen un sistema de caducidad. Si no la producen bien, la pierden. La pierden. Y esto es bastante común. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo donde los abogados se equivocan siempre. Yo cito, el juzgado pone la audiencia y pone una audiencia supletoria. Eso no quiere decir que el testigo puede venir cuando se le da la gana, no. El testigo tiene que venir a la primera audiencia, es su obligación, y si no, justificarse. Si no se justifica, para que haya una segunda audiencia, el abogado tiene que pedir la fuerza pública. Si no pide la fuerza pública, caduca su testimonio, su testimonial. Y esto se lo come muchísimo. Esto se lo come muchísimo. Por eso estudien bien cómo se produce la prueba testimonial y cómo ustedes la pueden llegar a perder por producirla mal. La carga, ¿quién cita a los testigos? Ahí viene un problema. El artículo 434 dice que se podrá pedir que sea citado por el juzgado o el abogado, la parte, se podrá hacer cargo de traerlo sin citar. Pero muchos discuten que cuando dice citado por el juzgado es que se le mande la cédula por medio del juzgado, no que el juzgado lo cite de oficio. Por lo tanto, ustedes no se vayan a confundir y vayan a pensar que siempre conviene decir se cite por medio del juzgado, a fulano de tal, a fulano de tal, a fulano de tal. Ahora, porque así le van a mandar la cédula, es más serio, y porque ustedes, pero cuidado, la interpretación de la jurisprudencia es que el juzgado lo cita, pero no lo cita de oficio. Si ustedes no agregan la cédula correspondiente, de oficio no lo van a hacer. Y si cuando ustedes argumenten, no, había que hacerlo por medio del juzgado, le van a decir, no, de oficio no. Usted tenía que traer la cédula y el juzgado le iba a citar con el formato que se cita comúnmente a las personas con la cédula. Y después no nos queda más nada. Bueno, nada, no, nos quedan los peritos, que es una prueba. Los testigos fuera de jurisdicción, cuidado con eso, porque los testigos fuera de jurisdicción no solamente se deben ofrecer con la demanda, sino se debe ofrecer el pliego y toda la historia. Si no hacen todo eso, se quedan sin testigos. Eso está previsto en el artículo 453. Entonces, peritos. ¿Qué es el peritaje? El ejemplo más clásico es cuando nosotros tenemos un daños y perjuicios por accidente automotor. Si el actor está demandando lesiones o una disminución irreversible, se ofrece la prueba pericial, la prueba médica. Entonces, el perito se citará con la parte, verá los estudios clínicos que se hizo, etcétera, etcétera, y se va a expedir sobre el nivel de incapacidad, sobre qué lesión tuvo y cuál es su nivel de incapacidad. Y así sucesivamente. Puede haber peritos contadores en una cuestión de sociedades, puede haber peritos balísticos en un tema de peritos en armas, en un tema de armas que se disparó, que no se disparó accidentalmente, entonces hay daños y perjuicios porque causaron un daño o causaron una lesión, etc. Y está el reconocimiento judicial después, que es, el reconocimiento judicial es la inspección de visu que se llamaba antes, es decir, supuestamente el juez o un auxiliar de jerarquía concurren o inspeccionan una cosa o un lugar. Eso se usa mucho en las prescripciones adquisitivas, para que se haga una inspección en el lugar sobre, por ejemplo, la antigüedad de los alambrados, la antigüedad del inmueble que construyó supuestamente el actor que está prescribiendo, sobre la antigüedad del árbol, que por ahí se sacó una foto cuando el arbolito era así y ahora tiene 20 metros, entonces el perito dirá, se darán cuenta, dirán, bueno, acá tenemos
este árbol tiene que tener 10, 20 años, etcétera, etcétera. Esos reconocimientos judiciales generalmente se levanta un acta y se dice lo que sé, lo más destacado, ¿no? lo que corresponda obviamente a los hechos, ¿no? Si tenemos una inspección para saber sobre la antigüedad del inmueble, la antigüedad de la posesión, se va a referir a ese tema. Si tenemos una inspección para que evalúe daños, se va a ver sobre la inspección puede ir acompañada de un arquitecto, etc. Y por último, el artículo 163 agrega un modo de prueba, que son las presunciones. La frase es presunciones graves, concordantes y precisas. En penal le llaman indicadores, perdón. Y nosotros hablamos de indicios concordantes, graves, concordantes y precisos. ¿Qué es eso? Es la famosa frase. Si yo estoy en la selva y veo por un lado una cola de elefante y muy cerca voy vislumbrando patas de elefante y después vislumbro y veo la trompa de un elefante, yo no vi un elefante. Pero los indicios me están diciendo, son concordantes y precisos, me están diciendo hay un elefante. De la misma manera que si yo estoy en la selva y escucho gruñir un león y después otro león más, ¿no es cierto? Y tengo la idea de que en ese lugar hay leones y me han informado eso, yo tengo indicios y que se constituyen en prueba porque son graves, concordantes y precisos de que el que está gruñendo es un león. Entonces lo mejor que vamos a hacer es disparar, salir corriendo. Entonces, hola, ¿alguien está hablando? ¿Quién habla? Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Perdón, usted mencionó que tiene un programa que tiene los artículos en particular, porque el programa que tengo yo, Soy Plan 2019, termina con sistema de apreciación de la prueba, que lo tengo yo en el... Sí, está bien, pero escúchame, ¿no le agregaron un programa completo o hasta ese número? Yo creo que lo mandé a agregar. Es un programa que está todo concordado con artículos del código. No, no lo tenemos, profe. Mostrar, no sé si lo está. Porque yo había marcado, justo eso estábamos hablando. No. No. Bueno, voy a ver si lo puedo hacer. Si lo pueden subir, sí, por favor. ¿Estás segura que no está en material de estudio? Segurísima, porque descargué todo. Termina en apreciación de la prueba el programa y no tiene identificado los artículos que entran en cada unidad. Ah. Qué lástima. Yo estaba convencido de que eso estaba. Este lo hice yo, lo concordé todo lo que pude con el código. Está con el código procesal, con el código civil antiguo y con el código civil nuevo. Claro, incluso el módulo que tenemos tiene las partes de artículos del Código Civil anterior. No, el módulo ese está desactualizado. Claro. Yo lo mandé actualizado y nunca lo logré. No. Yo creo que lo actualicé y creo que lo mandé actualizado. El tema es que a veces en el tema de los armados, allá, antes lo armábamos nosotros, después lo armaban ellos, todo el material de estudio, etc. Y ahí es donde bueno, yo voy a hacer lo posible por ver, se los voy a mandar en novedades, se los voy a agregar. Y después, bueno, ustedes lo pueden bajar de ahí. Claro, porque no lo teníamos agregado. Yo justamente le iba a preguntar eso, hasta dónde entra prueba, porque no tenía en particular que entraba la prueba pericial, la documental y todo eso. Mira, yo la verdad no sé si entra prueba. Yo seguí hasta ahí embalado. ¿Hasta qué número tienen ustedes? ¿Qué número tienen ustedes Siguiendo el programa hasta el artículo 386. No. Siguiendo la unidad. ¿Qué unidad? Unidad número 9, la prueba. Bueno,
9 pruebas. Claro, lo que pasa es que la 10 tiene medios de prueba, que es lo que yo estaba dando en parte. Digamos, di una parte del 9 y me embalé con la parte de, claro, me embalé con la parte de medios de prueba. Bueno, claro, no importa, profe, igual me va a medios de asustar. prueba. Entonces hasta ahí, hasta apreciación de prueba, nos quedamos para el final. Claro, ustedes lo que tienen acá es concepto, objeto, medios de prueba, presunciones, ¿ves? Documental, pero medios de prueba está como enumerado, y después está en la unidad medios de prueba. Ustedes lo tienen, medios de prueba tienen enumerado, después tienen un régimen legal, a ver, espera, a ver si tengo el otro, no tengo más. Carga de la prueba, hechos constitutivos, impeditivos, extintivos, hecho negativo, eso se lo dije más o menos rápido. Prueba del derecho, bueno, eso se sabe. Creo que el artículo está equivocado, lo estaba mirando. Medidas para mejor proveer, eso es fácil, las medidas para mejor proveer significan aquellas que el juez hace para mejor dictar, proveer. Para proveer implica dictar la sentencia o dictar una resolución. Eso es proveer, de ahí viene providencia. Y alternativa, traba de la lista y documentos posteriores, está bien. Declaración de puro derecho, está bien. Lo único que ustedes tienen que acordarse bien que en los documentos posteriores y desconocidos, etcétera, etcétera, la apelación está limitada. Ofrecimiento de producción de prueba, bueno, eso era en el ordinario anterior. Ahora en el anterior. Eso no existe más. Porque la prueba va toda... no, bueno, va todo está bien, está en el código, ahí están los artículos del código, así que no hay problema. Sí, yo se lo voy a meter todo completo, no se lo voy a dividir, porque si no tengo que dividir el archivo, total, le sirve para el año que viene. Sí, profe, para el semestre que viene, para Procesal 2 nos va a servir, pero si lo puede subir, por favor, o si alguno de los profesores lo puede subir. No, que va a servir para estamos en Procesal 1 recién. Para Procesal 2, sí, no, pero está bien, Procesal 2. Bueno, listo, entonces los saludo y voy a ver si después trato de meter eso, si no, le voy a mandar a que lo pongan ellos, desde Salta o de acá de Buenos Aires. Entonces será no hasta la próxima clase, porque yo ya ceso en la facultad, así que los pido y que tengan suerte y que tengan suerte también en la profesión. Buenas tardes. Termino grabación. Buenas tardes, profesor. Gracias, profe. Buenas tardes y suerte. Éxitos. Suerte.